Bienvenido a un ejemplo sobre cómo encontrar un puntaje Z en la versión más reciente de la TI-84. Para una distribución normal estándar dada, sabemos que la probabilidad de que el puntaje Z sea menor que una constante C, es igual a 0.07853. Dado que la probabilidad es la misma que el área bajo la distribución normal estándar, y en este caso tenemos una puntuación Z menor que C, entonces el área se acumulará desde la izquierda. Con base en lo que sabemos sobre la distribución normal estándar, deberíamos poder reconocer que debido a 78.53% es entre 58 y 4%. Los valores que estamos buscando aquí van a estar entre 0 y una desviación estándar, por encima de la media, digamos en algún lugar aquí. Entonces este valor de C es el cuadrado Z que estamos buscando, donde la probabilidad de que Z sea menor que C es igual a 0.7853. Lo que significa el área a la izquierda de C, bajo la curva de distribución normal estándar, es igual a 0.7853, que sería la región sombreada aquí. Se puede encontrar este valor de C usando la calculadora gráfica TI-84 y la norma inversa, función, que se encuentra en el menú de distribución. Una vez que ingresamos la función de norma inversa, ingresaremos la probabilidad, o área a la izquierda del valor de C, luego ingresaremos la media, o mu, seguida de la desviación estándar o sigma. Y esta función devuelve el valor x con la probabilidad dada, la probabilidad de que x sea menor que c. Sin embargo, si dejamos que mu sea igual a 0, y sigma igual a 1, x será el puntaje z con la probabilidad dada, la probabilidad de que z sea menor que c, lo cual nuevamente es el caso que tenemos aquí. Entonces, usando la calculadora gráfica, presionamos segundo, bars para el menú de distribución. Queremos seleccionar la opción 3, norma inversa. Esta es la pantalla que es nueva para la versión más reciente del 84. No encontrarás esto en los 84 mayores, ni en los 83. Entonces, primero se nos pide ingresar al área, que nuevamente es el área a la izquierda del puntaje Z que estamos buscando. De nuevo sabemos que será un Z puntaje, no un valor X, porque vamos a usar mu es igual a 0, y sigma es igual a 1. Entonces, el área es la misma que la probabilidad dada del punto 7.853. Entrar. Una vez más, porque estamos buscando un puntaje Z, estamos dejando que mu sea igual a 0, y sigma igual a 1, así que presionamos Enter, abajo, para pegar. Una vez que estamos en pegar, presionamos Enter nuevamente, que copia la información que acabamos de ingresar en la pantalla de inicio. Observe cómo si hacernos una flecha hacia la izquierda, vemos la función de norma inversa. Y luego tenemos la probabilidad de área a la izquierda, seguida de mu y sigma. Entonces, si presionamos Enter, esto nos da la puntuación Z o el valor de C que estamos buscando. Entonces, si C es aproximadamente 0.07902, lo que significa que la probabilidad de que la puntuación Z sea menor que 0.7902. Debido a que redondeamos este valor de C, esto sería aproximadamente la probabilidad dada de 0.7853. A continuación, veremos un ejemplo en el que Z es mayor que C. Espero que les haya resultado útil.